Mari Pulamien, Mari Pupeñi, Mari Compu Buenui, estamos iniciando Muley Sumun en este día 8M, en este marco del paro internacional de mujeres, aquí por Walking Tum TV. También Mari, ¿cómo está? Mari, Lamián Oscar, Mari, Compu Che, Compu Buenui, le damos la bienvenida aquí a Muley Sungú y bueno, un día especial para todas las mujeres, aquellas mujeres que trabajadoras, luchadoras, que el día al día, bueno, salen para traer un pan a su casa. Hoy vamos a hacer una cobertura de más o menos algunos temas, muchos vinculados al paro internacional de mujeres, otros a la cultura. Hay información también de todo un poco como solemos hacer en cada edición, pero también haciendo un repaso, reflexionando un poco más que nada sobre esta fecha, el 8M. Comenzamos con la primera información como parte de las acciones realizadas en el marco del paro internacional de mujeres. Este jueves se entregó un petitorio al director del Hospital Zonal solicitando que se construya un jardín maternal. Patricia Reinahuel, que es integrante de ATE Bariloche, planteó que la solicitud fue acompañada con la firma de las trabajadoras del nosocomio local. Nosotros como tarea nos hicimos como trabajadoras de la institución salir a juntar firmas entre todos los compañeros. Este es un viejo reclamo que se está llevando a cabo en el hospital hace muchos años. Muchos compañeros nos decían, esto yo lo firmé y mi hijo hoy ya tiene 25 años, pero nosotros insistimos y seguimos con la firme decisión de decir de que necesitamos, es una necesidad real, que tengamos un jardín dentro del hospital. Somos compañeras, el jardín es materno-paternal para que los compañeros que son padres también puedan traer a sus hijos, y es una necesidad dado que al cobrar bajos sueldos pasamos muchas horas dentro de la institución y sentimos que es una necesidad y por eso salimos a juntar firmas donde nuestros compañeros nos han apoyado, y la idea de esto es entregárselas hoy al director solicitándole la urgente creación e instalación de un jardín dentro de la institución. ¿Qué cantidad de firmas pudieron juntar? Y tenemos cerca de 200 firmas en un lugar donde trabajan 800 personas. La verdad que nos tomamos un tiempo para llegar a juntar las que tenemos. Claudia Quiroga de la Comisión Pro Encuentro Nacional de Mujeres quiere agregar algo más. Sí, simplemente acompañar nosotras como organización de mujeres que estamos codo a codo desde hace muchos años con nuestros compañeros y compañeras de los distintos sectores, ser parte de ese justo reclamo de las trabajadoras, porque es verdad que la mujer cuando tiene que salir a trabajar, uno de los escollos es donde resolver justamente el cuidado de los niños o de las niñas. Por lo tanto es un reclamo más que sentido, esto que ha planteado la compañera. Esto está planteado, está acordado en las convenciones colectivas de trabajo, en el artículo 79, como tantas leyes que por ahí son justas, pero que hay que hacer un largo recorrido para que se implementen. Entonces la solidaridad con las compañeras que han tomado esta iniciativa y bueno, por cada uno de los reclamos que nosotras consideramos que tenemos que avanzar, esta disposición de lucha y a seguir adelante, en especial en el Día de la Mujer Trabajadora. Hoy nos concentramos 5:30 y vamos a marchar con el conjunto de mujeres y de organizaciones para hacernos presentes una vez más en una jornada de conmemoración y de lucha. Si bien se ha hablado de un largo recorrido, ¿las firmas están dirigidas al director o al ministerio o al ministro de Salud? Y nosotros cumplimos en entregársela a él y él verá quién se las tendrá que elevar, pero en primer lugar se la vamos a hacer entrega al director que está en este momento. Sobre todo cuando hay una ampliación del hospital, ¿no? Contemplar un espacio para este jardín que ustedes están solicitando. Totalmente, con la ampliación, si no está contemplado, necesitamos que a raíz de esto se contemple y que esté el lugar en el próximo edificio. Es la idea de los trabajadores, es el pedido de los trabajadores. Muchas gracias. Patricia, ¿cómo está transcurriendo por estas horas el paro internacional de mujeres aquí en el hospital? Y vemos poco movimiento de mujeres, sabemos que muchos compañeros están trabajando, el paro era para las mujeres, así que vemos una gran adhesión dentro del hospital. Siguiendo con otro tema que pasó de alguna manera en nuestra ciudad y en todo el país, fue este 7 de marzo
que es el Día de la Visibilidad Lésbica en todo el país, porque esa fecha del 2010, Natalia Pepa Gaitán fue asesinada por el papá de su novia. Por este cobarde asesinato se realizan jornadas para denunciar la violencia hacia las identidades lésbicas, cis y trans. En Bariloche, diferentes colectivos se reunieron en el anfiteatro para reflexionar por esta fecha y luchar por los derechos negados. El 7 de marzo se conmemora el Día de la Visibilidad Lésbica, que tiene que ver con el asesinato acá en Argentina de la Pepa Gaitán, que era una activista lesbiana de Córdoba, que bueno, fue asesinada por su padrastro. Por su padrastro no, por su suegro. El padrastro de su novia. El padrastro de su novia. El padrastro de su novia no aceptaba su relación y le puso un escopetazo a menos de 1 metro de distancia. Esto pasó en el año 2010 y en Córdoba. Entonces, bueno, a partir de eso, digamos, esta jornada del 7 de marzo, trabajamos el tema de evitar la homo-lesbo-transfobia y de trabajar con eso y de visibilizarnos como colectivo que somos sujetas y sujetos de derecho, más allá de nuestra orientación sexual. Bueno, esta jornada se hace en todo el país, ¿verdad? Esta jornada se hace en todo el país y la idea es poder replicarla, como te decía primero Celeste, durante ya 8 años que venimos planteando este día como el Día de la Visibilidad Lésbica, y nos parece importante también poder visibilizar que somos todavía personas que nos siguen discriminando, nos siguen violentando y nos siguen persiguiendo por nuestra elección sexual. Entonces es importante visibilizarnos y estar acá en la plaza para poder construir una sociedad un poco menos discriminadora, ¿no? Bueno, puntualmente en Bariloche, ¿qué avances han habido con relación al derecho, ¿no?, en el cual ustedes vienen trabajando hace mucho tiempo? Bueno, hace poco se aprobó y se creó el Consejo Consultivo y Asesor de Diversidad Sexual, que nos parece un espacio importante donde el Estado articula con las organizaciones para poder, desde las organizaciones, asesorar sobre políticas públicas que necesita hoy el colectivo de la diversidad sexual en esta ciudad, ¿no? Aparte de eso, bueno, el día de hoy se declaró como, ¿cómo se dice?, de interés municipal y se están trabajando diferentes proyectos que tienen que ver con el colectivo de la diversidad sexual, por ejemplo el cupo laboral trans, y otro proyecto que tiene que ver con poder lograr que la administración pública, los baños, sean sin género. Y bueno, por otro lado, ¿cómo los encuentra a ustedes este contexto, ¿no?, social que se estaban viviendo por estos días, por estas jornadas, teniendo en cuenta de que, bueno, algunos integrantes del colectivo han sido detenidas en las últimas horas, luego de, bueno, la represión que se desató al conocerse el fallo por el caso de John Esguala? Bueno, sí, fue efectivamente así. Algunas compañeras y compañeros del colectivo de la diversidad fueron encarcelados el día lunes, después del fallo, y bueno, estuvimos ahí muy presentes tratando de ayudarles y también sosteniendo a todos los que estaban en esa misma situación, y para también hacer un poco de presión para que los suelten. Y además hay un tema muy clave acá, es que los dejaron en libertad. Todos tienen causas, no son muy claras, o sea, no está claro qué fue lo que hizo cada compañero, por lo cual se lo está acusando y se le va a hacer una investigación. Así que estamos muy atentas a esta circunstancia y a ver cómo continúa. Sí, claramente repudiamos las detenciones arbitrarias, ¿no? En nuestro caso hubo muchas. Sí, 5 compañeras sí, estuvieron detenidas y no nos daban información. Fueron 2 días bastante complicados, ¿no?, como para ellas y para nosotros que estábamos afuera intentando saber quiénes eran las personas que estaban detenidas, porque no teníamos información. También nos sucedió que ocurrían estos traslados irregulares, donde de repente de una comisaría llevaban a otra comisaría o a otra locación y no se avisaba a las personas que estaban afuera o a los familiares. Entonces esto siempre colabora a incrementar el clima de tensión de las personas que estábamos afuera esperando. Así que bueno, esperamos que de alguna manera nuestra incidencia en los casos y
y todo lo que hagamos como colectivo ayuda al esclarecimiento de que al menos nuestras compañeras no tuvieron que ver con la situación, más allá de que como colectivo apoyamos las reivindicaciones del pueblo mapuche por la recuperación del territorio. Bien, ahora vamos a continuar escuchando a Celeste y a Constanza por este 7 de marzo, el Día de la Visibilidad Lésbica. En esta parte le consultamos acerca de la participación en las acciones por el paro internacional de mujeres que se organizó aquí en Bariloche. Fue, la verdad, mucho trabajo poder llevar a cabo esta marcha, la elaboración del documento. Hay mucha variedad de compañeros y compañeras que integran el colectivo de la organización del 8M. Y para nosotros desde el colectivo de la diversidad es muy importante poder participar y tener una presencia fuerte en ese espacio. Así que estamos contentos con nuestra participación y expectantes de mañana la marcha y la lectura del documento. Sí, aparte me parece importante poder estar en esos espacios para poder deconstruir esta idea de que el Día de la Mujer solo es el Día de la Mujer biológica, blanca, heterosexual. Entonces, que también hay muchas construcciones de mujer y bueno, nada, por eso me parece importante estar en estos espacios, ¿no? Para poder ir por el cambio cultural, ¿no? Bueno, también volviendo a la jornada de este 7 de marzo, la intención es que la gente vaya tomando conciencia, ¿no?, acerca del colectivo de ustedes, de la lucha de ustedes y los derechos que hasta el momento, bueno, muchos siguen postergados y que de alguna manera en estos avances que tiene la lucha y en la sociedad se están logrando pasito a pasito algunas reivindicaciones. Sí, estamos logrando algunas reivindicaciones de a poco. Bueno, en los años anteriores hubo algún par de leyes puntualmente que se legislaron que al colectivo de la diversidad nos sirven y nos visibilizan, que es el matrimonio igualitario y la ley de identidad de género. Y que nos devuelven derechos, ¿no? Nos devuelven derechos que son nuestros legítimamente. Y bueno, acá en Bariloche hoy en día se sigue trabajando por el tema del cupo laboral trans. El grupo transgénero son las personas que están más vulneradas aún por el sistema. Y entonces se está haciendo foco en esto. Y en función de esto también es muy importante para nosotros recordar que el 7 de marzo, que hace el 11 de octubre de 2015 fue asesinada la compañera Diana Zacayán, que era una activista trans. Ella murió dentro del contexto del Encuentro Nacional de las Mujeres que se estaba llevando a cabo en Mar del Plata ese año. Y su asesinato ya está caratulado como femicidio y se está investigando. El 14 de febrero de este año se declaró que se iba a comenzar la investigación. Ella trabajó mucho por los derechos del colectivo transgénero y ella fue la impulsora y una de las creadoras del proyecto de ley nacional de cupo laboral trans. Así que hoy la recordamos especialmente y realmente esperamos y de alguna manera vamos a estar muy atentos y exigiendo que ese juicio se lleve a cabo en tiempo y forma. Sí, también vivimos hoy en un contexto nacional bastante complejo y entonces también tenemos que estar como observando y cuidando que las leyes que se aprobaron hace algunos años, como la ley de identidad de género, como la ley de matrimonio igualitario, la ley de reproducción humanamente asistida, se cumplan, porque esas leyes este gobierno no las puede derogar, pero sí las puede ir achicando, ¿no? Entonces, nada, estamos en un contexto donde hay que estar alertas. Bueno, y solo para cerrar, lo mismo pasó, con el proyecto de ley de VIH y enfermedades de transmisión sexual, que cayó el proyecto. Hoy en día ese tema, por ahora se está dando la medicación como se solía hacer, según la ley que está actual, pero estamos muy atentos porque hay de repente problemas administrativos y los compañeros de algunas provincias se quedan sin la medicación, entonces esto es algo que estamos muy atentos y bueno, queremos seguir manteniendo justamente los derechos que fuimos adquiriendo. Este sábado 10 de marzo se realizará una jornada artística de arte por Santiago y Rafael en el anfiteatro allí en Villegas y Moreno. Esta actividad cultural para todo público es organizada por el colectivo de artistas por la memoria, la verdad y la justicia. La jornada empieza a las 17 horas de este sábado con proyecciones. Luego habrá poesía de la mano de Arturo Castañeto, Marta Rizzo, Cecilia
Fresco y Eliana Navarro. En la música estará Ámbar, Vino en Copla, así se llama el grupo, Cardomanso y Trío de Jazz. En el teatro habrá una apuesta de Gustavo Barbato y pintura en vivo de la mano de Gabriela Arias. Sí, las que nosotros hemos previsto es los 4 sábados, ya pasó uno, hasta coincidir con el día 24, que es la Memoria, Verdad y Justicia. Bueno, nosotros pensamos que nada sucede 2 veces en la vida, ni sucederá, y sin experiencia nacemos y sin rutina moriremos. Y desde ahí uno parte de lo importante que es la vida. Y por eso, digamos, los artistas de aquí, de Bariloche y de otro lado del país, porque la exposición tiene trabajos que mandaron desde otros lugares del país, queremos que tener en presente que la vida es lo más importante que tenemos, que podemos tener muchas diferencias, que charlando, como allá en el Ágora, los griegos, nosotros charlando, dando nuestro punto de vista, podemos de alguna manera ponernos de acuerdo. Hay situaciones muy ríspidas, pero justamente como no queremos el olvido y la cosa sucede tan rápido, los medios de difusión tienen que ir lógicamente tras la crónica, tras la noticia, y entonces una cosa tapa la otra, y nosotros desde ese punto de vista, vibrando desde ese lugar del arte, ya sea a través de la palabra, con la poesía, o a través de la pintura, o a través de la música, o a través de lo plástico, bueno, queremos estar presentes, y por eso nos hemos tomado el trabajo de estar en este espacio con una exposición permanente, y este sábado 10 concretamente va a haber gente que va a hacer música, va a haber artistas que van a hacer poesía, van a leer, va a venir gente de Bolsón que van a hacer una proyección, no pudieron estar presentes, pero van a hacer una proyección de su trabajo que se llama Contragolpe, que seguramente han visto el video. Y bueno, y aquí vamos a estar como estuvimos el sábado 3, este sábado 10 a partir de las 17 horas hasta las 21 horas. Todo el mundo que está medianamente sensible e informado va a tener acceso a la grilla de la información de lo que va a suceder. Pero va a ser eso, música, canto, lectura, poesía, sensibilidad y emoción, que es lo que nos ocurre en todas las reuniones. Y también recordarle a la gente que la muestra Arte por Santiago y Rafael es permanente y se puede visitar todos los días. Todos los días, cuando se abre aquí este paseo, esta feria de los artesanos, uno de nosotros en forma indistinta viene y abre y sostiene esta presencia y esta llama viva que nosotros queremos, y la gente es muy agradecida. Hace un rato pasaron del orden de 10 personas en distintos momentos y todos muy agradecidos por difundir esto y por tener esta llama viva presente. Y desde la inauguración hasta ahora hay buena convocatoria por parte de la gente que asiste a esta muestra. Totalmente, sí, la verdad que nosotros el sábado pasado que se hizo, que nos acompañó el tiempo, que se hizo aquí en el ambiente del anfiteatro abierto, hubo del orden de 150 personas y se va renovando la gente, porque también hubo murgas, no me quiero olvidar que el sábado pasado pasaron 2 murgas y también eso fue muy movilizador, porque a veces inclusive la misma exposición tiene una cosa media solemne y las murgas rompen esa cosa y te ponen con sus cánticos en los que quieren ellos resaltar, ¿no es cierto? Y me olvidaba decir, una compañera nuestra, Gaby Arias, va a hacer
en vivo mientras va sucediendo algún musical, ella va a hacer pintura en vivo. Así que los esperamos, estamos aquí, los esperamos para que vengan a ver la exposición y para que estén el sábado a partir de las 17 horas en esta actividad de arte por Santiago y por Nahuel. Ahí estaba toda la información acerca de este sábado 10 de marzo que se realizará esta actividad allí en el anfiteatro de Villegas y Moreno. Y con esta información nos vamos a una pequeña pausa aquí en la información en Muley Zungu y regresamos con más novedades. Ahora con Bus Plus, viajar en micro es mucho más fácil. Ingresá en www.busplus.com.ar, elegí la fecha y el destino que querés visitar. Seleccioná el horario que más te convenga y el asiento que más te guste. Ingresá tus datos y pagá hasta en 12 cuotas. Así de fácil, imprimís el boleto y subís al micro. Además, con tus viajes, sumás puntos que podés cambiar por pasajes o distintos beneficios. Y podés comprar desde tu tablet o smartphone. Ingresá ahora. Subite a Bus Plus. El 8 de marzo es un paro internacional de mujeres que se está organizando en más de 45 países de todo el mundo. En Bariloche nos organizamos para el paro. Porque nuestro trabajo en casa no es valorado. Porque ganamos el 30% menos que los varones por hacer el mismo trabajo. Queremos decidir cuántos hijos tener y cuándo. Porque matan a una mujer cada 18 horas. Porque del camino a casa quiero ser libre y no valiente. Porque sufrimos todos los días diferentes violencias. Porque nos queremos vivas y libres. Porque nos queremos vivas y libres. ¡Ni una menos! ¡Nos queremos vivas y libres! Este 8 de marzo te convocamos a marchar juntas. Pablo es músico, vive en Bariloche. Rafael Nahuel estaba soñando en el bosque que debió heredar de sus abuelos. El pueblo mapuche no es terrorista. Mientras duró este silencio, una mujer fue víctima de violencia de género. Llama al 102. Las 24 horas, los 365 días, estamos para ayudarte. Retomamos el pulso informativo aquí en Muley Zungu por Walking Toon TV, en el canal 2 de Aire y canal 10 de ABC Video Cable. En la mañana de este jueves, trabajadoras y trabajadores del Parque Nacional Nahuel Huapi participaron de un taller de reflexión por el Día Internacional de la Mujer. En el hall de la entrada de la institución, la jornada se basó en el intercambio sobre estereotipos de género, visibilización, derecho e igualdad. Es una jornada que se hace en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora del 8 de marzo. Desde la entidad sindical organizamos una actividad invitando a los trabajadores y a las trabajadoras de la institución a participar de un trabajo lúdico. Es un taller, tenemos imágenes que hacen a ejemplos cotidianos de actitudes de igualdad y actitudes de desigualdad, a frases que se caen en lugares comunes, que demuestran expresiones de igualdad y expresiones de desigualdad en el trato con las mujeres. Así que decidimos este año hacer una actividad que tenga más que ver con una visualización de este tema y una afirmación también de los derechos que con mucho sacrificio, con mucha lucha y con muchas víctimas también se pudieron obtener. La mirada es tanto para el empleo público nacional como para todo el género. Y bueno, ¿cuáles son los resultados? ¿Qué es lo que va saliendo a partir de esta jornada?
Bueno, nosotros acá en la Administración de Parques Nacionales, es como en todas las organizaciones, tanto públicas como privadas, tenemos dos miradas. Una mirada donde tenemos muchísimas trabajadoras, como en todo el Estado Nacional, mayoritariamente del género femenino, pero son las que menos situaciones o posibilidades de acceso a la planta permanente tienen. Hay situaciones, hay frases, utilizamos una imagen que decimos que hay frases bellísimas que las envuelven en un papel de lija y te las entregan como diciendo es una excelente empleada, pese a que es madre, como si eso fuera un desvalor, cuando en realidad la construcción de la frase es una excelente madre y una extraordinaria trabajadora. Entonces es un poco poner a través del juego esas frases y que nos invite a hacer reflexiones. La idea es poder hacer una actividad donde podamos trabajar con todo el personal a través del juego, porque el juego genera situaciones menos agresivas, menos personalizadas, pero que nos permite poder ahondar un poco más en esto. Como nosotros decimos, este es un camino que se hace codo a codo y caminando a la par. No es una competencia, no es una situación de conflicto, sino tiene que ser un trabajo mancomunado de hombres y de mujeres. Las mujeres cuando educamos a nuestros hijos, los hombres cuando acompañan a sus mujeres, educan a sus hijos, educan a sus hijas. ¿Y la participación por parte del personal aquí en la institución cómo ha sido? Bueno, un poco tortuosa hoy, pero más que nada porque estamos haciendo reparaciones que también estaban reclamadas y son históricas en este edificio, así que estamos de por sí distribuidos en otros edificios. Es la primera vez que conseguimos tener las autorizaciones como para hacer una actividad de estas, donde podamos distraer de alguna manera a la trabajadora, una actividad lúdica de hacer intercambio de sensaciones, de experiencias, y hemos tenido bastantes asistentes, pero todavía nos falta más, nos falta traer muchos más varones. Ninguna mirada es equitativa si nos falta además la mirada del compañero. Igual una buena ocasión, ¿no?, para seguir avanzando en esta necesidad, ¿no?, del derecho hacia las mujeres. Por supuesto, la visibilización de la conquista de un derecho no es solo femenino, sí, por este anecdotario que vamos juntando, siempre vamos como arrancando la carrera 2 o 3 metros detrás. El punto de largada para nosotros siempre está 2 o 3 metros atrás, porque la vida nos condiciona y quienes deciden cambiar esas cosas a veces distraen su mirada hacia otro lugar. Pero realmente la idea es poder instalar este tema, poder hacer actividades que desde la mirada, insisto, desde lo lúdico, del trabajo en equipo, podamos ir resolviendo situaciones cotidianas. Esto de si alguien hace algo mal, recordar que no es la hija de una mala mujer, que es una frase que habitualmente uno cae y es algo que uno sí puede ir modificando en lo cotidiano. También esto que uno dice, si tengo que elegir una secretaria quiero que tenga buena presencia, en realidad yo necesito que sea eficiente, la presencia es una anécdota. Entonces, como vale decir acá que el árbol no nos permita ver el bosque, es un error. La gente es valiosa más allá de sus envases y ese valor y esa belleza es la que tiene que trascender. Ministros patagónicos se reunieron por la barrera sanitaria. El encuentro realizado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tuvo como objetivo comenzar a planificar el trabajo que cada provincia aportará para reforzar y modernizar la barrera sanitaria. Bien, o sea, aprovechamos, mira, esto es así, estuvimos en la reunión del Consejo Federal Agropecuario, estaban todos los ministros de la República Argentina de cada una de las provincias, y como estábamos los patagónicos también reunidos y todos presentes, no faltó absolutamente nadie, los convocamos aquí para charlar y ir ajustando a futuro todo el trabajo que tiene que ver con la sanidad y fortalecer lo que es el sello Patagonia. Entonces, hace rato que no estábamos todos juntos y empezamos a marcar actividades, qué tipo de barrera queremos, cómo va a funcionar, cómo participamos cada uno, a qué mercado vamos a ir, cuáles son las exigencias y todas las cosas que nosotros necesitamos de hoy a futuro. Entonces, realmente aprovechamos porque los costos de movernos de distintos lugares de las provincias, Avenida Buenos Aires, son altos y son caros, y con esto lo que hemos hecho es ajustar detalles y empezar a planificar a futuro toda una modernización de trabajo que vamos a hacer en cada una de las barreras,
a estar a la altura de las circunstancias. Entonces, esta fue un poco la tarea que hemos hecho aquí en este momento, viendo necesariamente el funcionamiento, el tema de todo lo que tiene que ver las enfermedades, tiene que ver las plagas, cómo se controlan, tanto en lo verde como en lo rojo, a qué lugares del mundo vamos a ir, cuáles son los requisitos. Entonces esto fue un poco ponernos de acuerdo, un poco trabajar los aportes, los costos, cómo realmente llevamos esto adelante, porque la gente de Ushuaia tiene un costo diferente a la provincia de Río Negro, que somos la frontera de esta situación. Entonces, bueno, estos son los momentos lindos que aprovechamos como para ponernos de acuerdo, proteger el sello Patagonia, proteger la calidad de nuestros productos, proteger todo lo que nosotros tenemos pensando en el mundo. Por el paro internacional de mujeres y por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, hablamos con la periodista Jimena Douglas, amiga, compañera y colega que trabaja en radio y televisión, para reflexionar por este 8M. También para valorar y reconocer el trabajo de las mujeres que se desempeñan a diario en los diferentes medios de comunicación. Bueno, primero feliz día a todas las mujeres. Yo creo que es un día, una conmemoración, como decíamos muchos hoy, porque en realidad esta fecha nace de algo feo, de algo trágico que ocurrió por el reclamo de trabajadoras. Yo creo que lo que tenemos que cambiar básicamente es la solidaridad hacia el otro. A veces no se trata de una cuestión de género, si bien hoy es el Día de la Mujer, sino el ser solidario con el compañero, con la persona que tenemos al lado y demás. Yo creo que es lo que nos falta básicamente, y la reivindicación de los derechos de igualdad. Yo lo vivo a diario, todos los días. Oscar, ustedes saben, compartimos historias de personas, hombres y mujeres que también luchan por sus derechos. Yo lo que creo es que es una cuestión de solidaridad, como te decía, de pensar en el otro y de ser generoso con el otro, más allá del tema de género. Básicamente pensar en qué nos estamos equivocando con respecto a nuestros compañeros, a nuestras compañeras, en nuestro espacio, en la gente a la que compartimos diariamente, con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros maridos y demás. Pensar en el otro. Yo no creo que sea tanto una cuestión de género, porque a veces entre las mujeres mismas surgen diferencias y hay poca solidaridad. Yo creo que es lo que tenemos que pensar, ¿no? En la igualdad, en ser mejores personas, en plantearnos todos los días qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal y básicamente partir de allí para poder dar lo mejor. Hay muchas cosas para resolver en cuanto a las mujeres, y hoy de hecho lo reflejamos en muchas entrevistas que realizamos con muchas mujeres que hablamos, y nos sorprendemos de la capacidad de trabajo que tienen y de la entrega que tienen con el otro, en cuanto a violencia, en cuanto a desigualdades. Yo creo que es eso lo que nos está faltando justamente, poder pensar en el otro y criar nuestros hijos sin prejuicios, pensando en que todos queremos un mundo mejor, y eso tiene que partir desde nuestra familia. Y con relación a los medios de comunicación o los lugares donde también te desenvolves junto a otras mujeres, ¿qué es lo que se puede decir, ¿no?, al respecto, teniendo en cuenta estos derechos? Bueno, falta mucho por hacer también, ¿no? A través de los medios de comunicación, la gente muchas veces nos ve que estamos producidas delante de una cámara, conduciendo un noticiero y demás, y nadie sabe la cruz que cada uno carga, y desde allí yo parto en el respeto y reivindico el trabajo de las colegas, y siempre que tengo la oportunidad, y este es el caso, pido por la igualdad también en los medios de comunicación, porque también allí existen diferencias como las existirán en los diferentes ámbitos. Y también pido porque se termine la precarización laboral de muchos compañeros y compañeras que trabajamos en los medios de prensa, que andamos en la calle, que convivimos con la realidad, y que a veces la realidad, la verdad es que nos golpea todos los días, y vivimos historias que uno no olvida cuando llega a su casa o cuando termina el horario de trabajo. Básicamente pedir por eso, porque hay muchos compañeros y compañeras que están precarizados, y que también se pueda ver eso, más allá de que la gente nos escucha en la radio, nos ve en la televisión, pensar que también convivimos con las historias diarias, y que muchas veces nos llevamos esas historias a nuestro hogar, y que pensamos en todo lo que ocurre. Por eso básicamente pido por la igualdad, o por la generosidad y la solidaridad de pensar en el resto. Por último, Jimena, ¿hace cuántos años comenzaste a trabajar en los medios, en el periodismo, y actualmente dónde estás?
Actualmente estoy en Supercanal haciendo la conducción de TVO Noticias a las 2 de la tarde y a las 9 y a las 11 de la noche. Y hace 22 años que comencé a trabajar en los medios. Y a lo largo de estos 22 años atravesé por muchas situaciones, tengo excelentes recuerdos de muchos compañeros y compañeras con los que he trabajado, en el caso de ustedes también, que más allá de ser colegas hay una amistad de por medio, hay un compañerismo, nos comunicamos todos los días, más allá de que cada uno trabaja en medios distintos, somos una comunidad de medios, así que la verdad es que a mí los medios me han enseñado a ser más sensible y a pensar en el resto, por eso pido justamente esto, ¿no? De poder plantearnos siempre qué le está pasando al otro, qué cruz está cargando en el día a día. Bien, ahí compartíamos la palabra de Jimena Douglas, periodista de aquí, de nuestra ciudad, que trabaja en varios medios, en televisión, en radio, y con ella queríamos reflexionar acerca de este paro internacional de mujeres y el Día Internacional de la Mujer, porque la intención, como les decíamos, era de alguna manera reconocer y valorar el trabajo que realizan muchas mujeres en muchos medios de comunicación. Así que con esta nota también queríamos saludar a las compañeras periodistas, por ejemplo Natalia Loveche, que hace prensa en el SOYEM, después a las compañeras del CITRAPREM, del Sindicato de Trabajadores de Prensa de Bariloche y la zona andina, y bueno, y a muchas compañeras que están en radio, en gráfica, en televisión, y que están sosteniendo también y colaborando codo a codo para que cada medio pueda ir informando y compartiendo propuestas en todos los días aquí en nuestra ciudad. Un saludo grande para todas las colegas y bueno, continuamos aquí en el trabajo con más información, ya que ahora nos vamos al mundo de la cultura. Hay un festival intercultural Quiñé Raquizuam en Bariloche con el espíritu de apoyar la causa de los pueblos originarios. Este sábado el Estadio de Bomberos Voluntarios será el escenario de la 7ª edición de Quiñé Raquizuam, un solo pensamiento. Así es, Lamien, y esta propuesta viene con música, murgas y grandes sorpresas en una jornada solidaria, es lo que anticiparon los organizadores. Sí, una nueva edición del Quiñé Raquizuam en Bariloche, con el apoyo de nuestros colaboradores que siempre están dispuestos a hacerlo y esperando de que sea una edición tan hermosa y tan fructífera como fue la anterior, abrazando al pueblo mapuche en este caso y homenajeando a músicos y artistas locales. Sí. Para la gente que no conoce o se está enterando un poco de este festival, ¿nos pueden hacer una breve reseña acerca de qué es el Quiñé Raquizuam? Bien, el Quiñé Raquizuam tiene la particularidad de ser un espacio multicultural, artístico, musical y de diferentes géneros, y la particularidad que tiene es que anda viajando por el país. En estos últimos años tuvimos la gran suerte de poder tenerlo más cerca de la Patagonia, las primeras ediciones fueron más cerca de Buenos Aires, anduvo también en el país trasandino, así que es un festival que va creciendo año tras año y justamente la idea es poder mostrar a un montón de artistas que por ahí no tienen la posibilidad de estar en escenarios de renombre, con artistas de renombre justamente para poder mostrar su trabajo, ¿no es cierto? Es un espacio que se genera justamente para que las minorías puedan por ahí un poquito mostrar todo su arte y mostrar la cultura, ¿verdad? Claro, por eso el nombre, ¿no? Y como usted bien lo decía, es abrazar al pueblo mapuche, bueno, más teniendo en cuenta el contexto social, político en el que estamos viviendo ahora, ¿no? Sí, en realidad surge como Quiñé Raquizuam porque fue generado, es una creación de nuestra comunidad que es de origen mapuche, pero lo cierto es que el festival, como bien decía Diego, es multicultural, es intercultural y multicultural porque alcanza diferentes expresiones culturales, ¿no? En este caso, bueno, hicimos este abrazo que lo venimos haciendo hace mucho tiempo y con la idea de unificar, con la idea de armonizar, con la idea de mostrar lo que somos como pueblo en el arte y la cultura, sí. Bien, la edición aquí en Bariloche, ¿dónde va a ser, cuándo va a ser y a qué hora va a ser? Bien, Pedro Extremador, Bomberos Voluntarios, Beche,
Calle Beschet, abrimos las puertas a la 1 del mediodía, las bandas empiezan a subir 4 de la tarde, es una maratón de bandas, son alrededor de 8 bandas, locales, todas locales, y la particularidad, homenajes también, y la particularidad de este año es que las bandas no han participado en el Quiné anteriormente. Son todas bandas nuevas que van a poder apreciar esta experiencia, ¿no es cierto?, poder vivirla. Tenemos murgas, tenemos a la Negra Murguera, tenemos a los chicos de Lacra, tenemos a los chicos en la Sangre, tenemos a los chicos de Zaratustra. En los chicos en la Sangre hacemos un homenaje a Papo. Es el 10 de marzo además. Es el 10 de marzo, tenemos a Ina Zulina de Buenos Aires, tenemos a Rodrigo Levicoy, que es un cantante patagónico que también anda acompañando las ediciones del Quiné. Y bueno, y algunas adhesiones con referentes nacionales, ¿no es cierto?, para terminar una fiesta entre todos. Vamos ahora a continuar escuchando un poquito más acerca de esta 7ª edición del Festival Intercultural Quiñerra-Quizuán en nuestra ciudad, donde se presentarán 2 murgas, músicos, bandas locales, habrá un homenaje a Papo, Ina Zulina viene a tocar desde Buenos Aires, y el cierre es sorpresa con el Chizo, el cantante de La Renga, y sus amigos. La mayoría de la gente ya sabe que el Quiñé es público, que es un Quiñé que fue iniciado por La Renga, básicamente por Gustavo Chizo Napoli y su gente. Digamos que es como una constante, ya la gente lo sabe, digamos, ¿no? Así que bueno, nosotros queremos poner en escena el valor cultural y mostrar la cultura de la ciudad. Y bueno, acompañados por estos músicos. También vienen artistas de otros géneros de Capital que van a estar en forma permanente pintando y haciendo expresiones culturales, que está bueno que se puedan interrelacionar entre todos. Y una cosa que tiene la particularidad es que homenajeamos siempre a los artistas locales, a esos artistas que no son conocidos, que nadie los ha conocido, que han trascendido. Entonces a nosotros nos parece muy importante homenajear el arte y la cultura y destacar que para el Quiñerra-Quizuán todos los artistas tienen el mismo valor, ¿no? Y apreciamos esto. Así que bueno, yo voy a pedir que Cristina les diga a quiénes en este caso vamos a homenajear. Estamos trabajando en un homenaje a Chingolo Casalla, también a Gavino, Diego Rapoport, también a Pedro Moncada. Y bueno, y estamos en eso, trabajando en eso. Y hoy un deportista, un futbolista también vamos a tener un homenaje, así que va a estar como muy completo. O sea, además de los músicos de la zona, también a los plásticos que nos han dejado y que han dejado su huella en la cultura, ¿no? También destacar que me parece importante porque si bien nosotros no lo hemos promocionado ya, es como que la gente no se ha adherido a colaborar solidariamente. Y en este caso se va a recibir un alimento no perecedero destinado a una entidad social de Bariloche, que son los encargados de recibir en la puerta y luego ellos llevarán sus cosas. Así que estamos sumamente agradecidos a todas las personas que han adherido y que están comprando las entradas y todo esto, sí. Bien, le vamos a consultar a Cristina dónde se pueden conseguir las entradas, en qué dirección están. Sí, mira, están en la Galería Nahuel Huapi, local 6, Tierra Madre, y también en la Popular. Ahí está la venta anticipada de entradas. Así que bueno, esperamos que todos compren el bono y también traigan alimentos, porque todo esto es solidario y todo esto es para la gente. Entonces está bueno colaborar, está bueno recibir tanta música y cultura y también dar un poco, ¿no? Un paquetito de azúcar, de fideos, no nos hace mal a nadie. Y es importante lo de la entrada porque es un lugar limitado, ¿sí? Por cuestiones de seguridad. La idea primero era hacerlo al aire libre, no se pudo concretar las cuestiones de seguridad debido a múltiples actividades que hay aquí en la localidad. Se decidió hacerlo en el Pedro Extremador, lo cual tiene un límite de personas. Así que no se duerman, porque el que se duerme se va a quedar sin ver todo esto que se está armando, que es importantísimo y buenísimo por todo la calidad de músicos que van a estar presentándose en el día de la fecha. Muy bien, muchas gracias por anticiparnos un poco lo que va a suceder el fin de semana dentro, ¿no?, del mundo de la cultura aquí en nuestra ciudad. Bueno, no, gracias a ustedes, y quería justamente Diego tocó un tema, nosotros estábamos
en realidad lo pensamos porque esto es un proceso largo de organizar, ¿verdad? Y habíamos estado pensando hacerlo con Asocuba, con los chicos allá de la cancha, de las canchas de la escuelita de fútbol. Seguramente haremos algunas cuestiones con ellos y bueno, las cuestiones de logística, las cuestiones del tiempo, de lo climático, nos llevó a hacerlo aquí en Bomberos, ¿no? De todas maneras, es un festival solidario, es mostrar la cultura, es poner en valor el arte, el trabajo del pueblo cultural de la ciudad de Bariloche, con la presencia de artistas muy reconocidos a nivel nacional. Así que muchas gracias a vos y a todos. Un saludo. Y de esta manera, con esta información que tiene que ver con la cultura y también con las actividades para ir armando ya la agenda del fin de semana, nos vamos a ir a una pausa y después seguimos con más información aquí en Muley Sungú. Mientras duró este silencio, una mujer fue víctima de violencia de género. Llama al 102. Las 24 horas, los 365 días, estamos para ayudarte. Emilio, médico jubilado, vive en Bariloche. Hace 45 años que vivo en Bariloche. Mis vecinos son mapuches, no son terroristas. Este 8 de marzo, en Bariloche, nosotras paramos porque nosotras nos motivamos. Todavía las mujeres no usamos de todos los derechos. Porque queremos que nos respeten como mujer, como madre, como abuela y reclamamos nuestros derechos. Porque queremos que el Estado garantice el derecho de nuestras hermanas mapuche de volver a la tierra que heredaron sus abuelos. El 8 de marzo en Bariloche nosotros paramos porque queremos garantía de seguridad para las chicas jóvenes. Porque decidir sobre nuestros cuerpos no debería ser un delito. Porque estamos cansadas de que se mueran mujeres jóvenes en la Argentina como consecuencia de abortos clandestinos. Para dejar de ser objeto de consumo, no más trata. Porque faltan muchas compañeras que ya lo están y todavía les faltan sumarse. El jueves 8 de marzo, nosotras Paramos, hacemos huelga y marchamos. Para que vos también. Nos encontramos en O'Neill Brown a las 17:30. El jueves 8 de marzo, nosotras paramos. Parate vos también y seamos miles en la calle. Ahora con Bus Plus, viajar en micro es mucho más fácil. Ingresá en www.busplus.com.ar, elegí la fecha y el destino que querés visitar. Seleccioná el horario que más te convenga y el asiento que más te guste. Ingresá tus datos y pagá hasta en 12 cuotas. Así de fácil, imprimís el boleto y subís al micro. Además, con tus viajes, sumás puntos que podés cambiar por pasajes o distintos beneficios. Y podés comprar desde tu tablet o smartphone. Ingresá ahora. Subite a Bus Plus. Regresamos aquí a Muley Sungú, la propuesta diaria de Walking Toon TV. Usted nos puede sintonizar en Canal 2 de Aire y en Canal 10 de ABC Video Cable. Y si tiene alguna propuesta para hacerlo, puede hacer a la producción al 2944-697517. Así es, Lamien, y vamos a continuar un poco viendo de qué manera se desarrolla este 8M aquí en nuestro país. Con un corte en el Obelisco comenzaron las actividades por el paro del 8M, donde, bueno, ahí es un reflejo, ¿no?, de cómo comenzó la jornada en Argentina. En Argentina, sí, trabajadoras despedidas y en conflicto con sus empleadores encabezaron un corte en el Obelisco, la primera acción en la ciudad de Buenos Aires por el paro internacional de las mujeres. Hoy nos estamos concentrando para realizar un corte acá a la 9 de julio a la altura del Obelisco
para seguir visibilizando el conflicto, para que la gente no crea que está resuelto, que tenemos que salir todos a seguir defendiendo al Posadas, a seguir defendiendo la salud pública. De acá queremos marchar hacia modernización para que en este Día Internacional de la Mujer nos reciban, nos den algún tipo de explicación, que por lo menos nos escuchen y nos abran las puertas. Despidieron a 106 compañeras y compañeros de distintos sectores, de biblioteca, del archivo, de información ciudadana, de distintos sectores que hacen a la vida del Ministerio de Hacienda. Hemos tenido reuniones la semana pasada, ellos siempre plantean que hay errores, que hay algunas cosas que pueden llegar a ver, pero nosotros sabemos que en realidad lo que hay es para achicar el gasto, nos despiden. Estamos con mis compañeras, junto con las trabajadoras del Posadas y de otros sectores que están peleando contra los despidos, porque el 15 de marzo por decreto Vidal cierra la empresa, dejando 1.500 familias en la calle y 104 pueblos a la deriva del interior de la provincia. Así que bueno, venimos a hacer sentir nuestro reclamo. Muchas de las compañeras que están despedidas son mujeres, son sostén de hogar y no tienen otro ingreso. Hoy va a ser una jornada, en la personal pienso que histórica para el movimiento de mujeres, sobre todo también porque las trabajadoras somos protagonistas, que somos las que vamos a hacer el paro efectivo en todos lados, que presionamos a las centrales sindicales para que llamen al paro efectivamente, y bueno, hoy creo que va a ser emocionante, sin duda. Y después siguió la movilización con relación a las jornadas de este 8M, donde cientos de mujeres se concentraron en distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires cerca del mediodía para participar del ruidazo, que también se sintieron en los lugares de trabajo, en una acción convocada por el Paro Internacional de Mujeres contra la violencia machista y a favor de la igualdad de salario y el aborto legal. Cientos de mujeres se concentraron en distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires cerca del mediodía para participar de ruidazos. Una acción convocada por el Paro Internacional de Mujeres contra la Violencia Machista y a favor de la igualdad de salario y el aborto legal que se sintió en los lugares de trabajo. Hubo ruidazos en las cabeceras de las líneas de subterráneos, en esquinas del centro porteño y en la legislatura, entre muchos otros puntos. Ahora volvemos aquí a la localidad por el Paro Internacional de Mujeres de este 8M. Hablamos con integrantes de la Comisión Pro Encuentro Nacional de Mujeres para reflexionar sobre esta fecha y conocer los alcances de la lucha, derechos y reivindicación. Creo que como reflexión podríamos decir que tantos años de lucha no son en vano. El movimiento de mujeres ha tenido muchísimos logros. De hecho, bueno, uno de los eventos que así lo refleja es el Encuentro Nacional de Mujeres, que ya este año va a ser el 33 encuentro. Y bueno, vemos que con la lucha podemos lograr muchas cosas y con la unidad también de todas las mujeres. Más allá que es un paro internacional, en la Argentina se viene dando esta lucha hace muchos años y bueno, así lo reflejan los resultados en la legislatura. De muchas acciones que se las hemos arrancado a los gobiernos. No es que los gobiernos dan alguna cosa libremente. Sabemos que es por la lucha masiva de las mujeres que salen a pelear todos los días por sus derechos. Así que bueno, invitamos a todas las mujeres a que continúen o que empiecen a luchar desde su propia casa, de su lugar de trabajo, de donde estén, que juntas tenemos más fuerza. Comparto esto que ha dicho la compañera. Me parece que realmente es una jornada especial para el conjunto de las mujeres del pueblo. Ha costado, sin olvidar lo histórico, ha costado muertes, luchas, silenciamiento de todo tipo, destrucción, el conmemorar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Hoy la jornada es eso, es una jornada de conmemoración y de lucha a la cual se le agrega este paro masivo que se ha hecho en cada lugar como se ha podido. Hay resistencia, obstáculo para que esto se logre. Sin embargo, vamos tomando
conciencia de la doble opresión y como dijimos, como se dijo y pudimos elaborar entre muchas, de la triple opresión teniendo en cuenta en nuestra zona la cuestión de las mujeres originarias. Eso está reflejado en el documento que se va a leer hoy en la plaza, en el centro cívico, y bueno, identificar cada una las distintas formas de opresión, porque las mujeres, todas, de alguna manera, en este sistema capitalista, patriarcal, somos oprimidas. Bueno, una gran tarea de identificarla, cada una en su plano, ya sea en el trabajo, en la casa, en el ámbito donde se mueva. Hay muchísimas maneras de quedar relegadas. Bueno, cuando las mujeres identificamos eso y nos unimos con otras compañeras, vemos que hay muchísimos caminos para salir de esa opresión. Así que bueno, convocarlas a la lucha, a la marcha de hoy, 17:30 de Onelli Brown, y a seguir en esa pelea por la unidad, porque los gobiernos que tenemos, lejos de escucharnos, sentimos que cada vez se alejan más, con una reforma laboral que están intentando imponer, una reforma tributaria, educativa, en todas las áreas que pueden avanzar, y eso a las mujeres no nos ayuda en lo más mínimo. Por lo tanto, una gran unidad entre nosotras como mujeres y entre nosotras como parte del pueblo con el conjunto de los compañeros que dan batalla a toda esta situación. Así que bueno, la verdad que un día de alegría porque la lucha crece y porque hay que continuar. Por otro lado, pensando en lo que contaban ustedes, relataban, uno ve que a lo largo de los años cómo cambia, ¿no?, la fecha, cómo se resignifica constantemente, porque antes era el feliz día de la mujer y ahora uno ve los medios y ya están hablando del derecho de la mujer. Y por otro lado, bueno, la participación misma, ¿no?, que hace muchos años costaba mucho, ¿no?, salir a hablar de derechos, y ahora hay mucha participación. Sí, realmente muy reconfortante eso, ver que cuando las luchas son justas y cuando hay una buena manera, digamos, de llevarlas a cabo, la lucha avanza, es así. Las clases dominantes se han dado un trabajo finito para decir que el Día de la Mujer es el Día de la Mujer sacándole la palabra clave que es trabajadora. ¿Qué más quieren los gobiernos que nosotras no nos identifiquemos con la palabra trabajadoras? Entonces realmente es toda una tarea de desarmar conceptos, ideas que benefician a un sector y relegan a otro que es mayoritario, que es las necesidades del conjunto de las mujeres. Así que realmente ir más allá, y muchas sabemos que el 8 de marzo no es el día que tenés que recibir los bombones o una flor, la verdad que es una alegría y es producto de la lucha. A principio de semana dábamos cuenta de que el Ejecutivo Municipal presentó el proyecto de ordenanza donde profesores de la Escuela Municipal de Arte de La Llave podrán acceder a planta permanente. En total serán 10 los profesores que podrán incorporarse al plantel estable de trabajadores municipales. Uno de ellos es Luis Chávez, docente de guitarra en la Escuela Municipal de Arte de La Llave. Claro, bueno, primero que nada quisiera manifestar mi conformidad, mi beneplácito y también mi alegría, porque este ha sido un proceso que ha llevado algún tiempo. Habemos varios docentes de la institución quienes brindamos nuestro trabajo y no hemos tenido todavía la posibilidad de pasar a planta permanente. Este es uno de los puntos tal vez más importantes, porque de alguna manera se legitima y equiparan los derechos de quienes trabajamos en relación de dependencia hace tantos años en una institución tan querida y tan insertada en la sociedad barilochense como la Escuela Municipal de Arte de La Llave. Y en todo caso no puedo dejar de sentirme gratificado porque esta situación se pueda dar, más aún en este contexto nacional que
que es un tanto difícil, digamos, en términos de las conquistas y cuestiones ligadas al trabajo. Me alegro, digamos, que el Consejo Deliberante y el intendente municipal, digamos, haya podido llevar adelante esta gestión y por supuesto esto también redundará seguramente en un mejor servicio que trataremos de prestar en esta institución. Luis, contale a la gente en realidad cuál es la significancia, ¿no?, de pasar a la planta permanente del municipio. Esencialmente, digamos, tiene que ver con una equiparación de derechos, digamos. Me parece que pasa por ahí. En todo caso, todo trabajador, digamos, que tiene, digamos, una relación contractual con su empleador, nosotros, quienes somos contratados en la institución, firmamos un contrato todos los años, digamos, y ahí hay una serie de inconvenientes que se van generando a lo largo del tiempo y que al ser ya, digamos, una cuestión que se reitera a través de los años, o sea, nuestro trabajo en la institución, nuestros talleres y lo que llevamos adelante, de alguna manera, por ejemplo, a fin de año hay que renovar la obra social porque nos quedamos sin contrato, nos quedamos tal vez unos días sin obra social, hay, digamos, una cuestión, algunos adicionales que nosotros no cobramos. Son más bien cuestiones que tienen que ver con la equiparación de derechos con respecto a nuestro trabajo, ¿sí? Luis, por otro lado, contanos, ¿qué es lo que estás enseñando aquí en la Escuela de Arte de la Llave y hace cuánto tiempo estás trabajando? Bueno, yo soy el profesor de guitarra y composición musical para jóvenes y adultos, ¿sí? Digamos, tratamos de brindar herramientas en el conocimiento y en el mundo que hacen al desarrollo de la guitarra, digamos. Cualquier persona, digamos, que quiera justamente conocer, descubrir, desentrañar los secretos que un instrumento tan sencillo y a la vez tan complejo como la guitarra, bueno, se puede encontrar con esto en el taller de guitarra de la Escuela Municipal de Arte de la Llave. Dicho sea de paso, las inscripciones van a ser la semana próxima. Ya estamos avisando a los vecinos y a los televidentes para que se acerquen a la institución. El próximo lunes, martes y miércoles son las inscripciones acá en la institución y allí se pondrán a disposición de las personas que concurran todos los talleres que se brindan acá en esta escuela, ¿no? Con relación a la semana de actividades que organiza la provincia de Río Negro en Bariloche por el Día de la Mujer, en el Centro Administrativo Provincial se puede ver la exposición de artesanas de Dina Huapi. Se trata de trabajos de diversas técnicas y materiales que se pueden visitar hasta el día 16 de marzo inclusive, de lunes a viernes de 9 a 13 horas. Bueno, nos invitaron por esta semana y la semana que viene, o sea que tenemos 2 semanas de feria. Somos de Dina Huapi, tenemos nuestros puestos los sábados de 1 a 6, 7 de la tarde, si no llueve, frente al Zoom, en Dina Huapi. Bueno, hace 8 años que estamos con la feria y bueno, y tenemos tejidos, crochet, 2 agujas y telar, tenemos indumentaria para los restaurantes y para la casa también. Después tenemos tenemos maderas, que se hace todo a mano, está todo hecho a mano y bueno, y acá vamos. Están ahora con la feria en una fecha especial porque es toda una semana que organizaron desde provincia por el Día de la Mujer. Sí, la verdad que sí. Nos invitaron por eso, pues nos correspondía la otra semana, creo, ¿no, Luisa? Sí, nos correspondía la otra semana venir, pues ya teníamos la fecha, pero nos dijeron que venían esta semana por el Día de la Mujer, así que bueno, bienvenido sea todo. Además, teniendo en cuenta que desde el espacio de la Feria Artesanal de Dina Huapi, en su mayoría son mujeres, o prácticamente todas, ¿no? Somos 4 mujeres ahora, somos 4 mujeres que seguimos adelante y vamos a seguir adelante. ¿Nos pueden contar en qué horarios la gente puede encontrarlos aquí?
Aquí de 9 a 1 menos cuarto de la tarde. Estamos todos, bueno, estamos lo que queda de esta semana, que es mañana, y después la semana que viene toda la semana completa. Ahí compartíamos la información de esta exposición de artesanas de Dina Huapi, que va a estar en el centro administrativo hasta el 16 de marzo, inclusive de lunes a viernes, recuerden, de 9 a 13 horas. Y con esta información nos vamos ahora a las farmacias de turno de este jueves 8 de marzo. Farmacia Las Victorias en Avenida Las Victorias 26, Farmacia Zona Vital Moreno en Moreno 246 y Farmacia de la Cruz en Avenida de los Pioneros 4171, que se encuentra abierta hasta las 23 horas. Les repetimos las farmacias de turno para este jueves 8 de marzo. Las Victorias en Avenida La Victoria 26, Zona Vital Moreno en Moreno 246 y Farmacia de la Cruz, que está abierta hasta las 23 horas y se ubica en Avenida de los Pioneros 4171. Así es, Lamien, y como habitualmente hacemos, después de las farmacias estamos finalizando Muley Zungun, pero por el Paro Internacional de Mujeres lo vamos a hacer de una manera especial, con un tema que se denomina Yo por ellas, ellas por mí. Así que de esta manera nos despedimos, nos reencontramos nuevamente mañana a partir de las 13 horas con más Muley Zungun. Memoria Pupeñi Pulamuen, Capeu Cayal. Ule Fachan tu Capeu Cayal Lamuen. Valientes, libres, diversas, somos manada feminista, hacia la huelga. Valientes, libres, diversas, somos manada feminista y esta es nuestra huelga. Kalean, burro karakufes, kalean, beti jotake, kalean, yakamakube, libre taske, izan arte, ni naiz gile jabe, ni naiz gile maitale, venga tira, dale, borroka dezagun kales, kale, eskuak ekarri tuz kales, kale. La fortaleza de luchar en hermandad, esa grandeza que no es otra cosa que esa fuerza que me impulsa y me llama a caminar. Juntas es la única opción en esta guerra intensa. Si se normaliza la violencia patriarcal, autodefensa se convierte en nuestra forma de luchar. Insurgente siempre manda, no es casualidad. Antipatriarca y disidente, esto está a punto de explotar. No s'ha perdut la batalla, sí. Juntes som com mil gegants. Qui sembra misèria recull la ràbia, recull la sang. Resistim a la barbàrie. Digan lo que digan las mujeres, estamos ya en huelga. A la huelga, compañeras, no vayáis atrás.
tardito día de trabajo al sillón. Tu compañera ya está cansada de hacerte la cama y limpiar tus cagadas. La verdadera revolución es fregar el baño y barrer el salón. Cuida tú al niño que ya está de huelga, todas en lucha, mujeres revueltas. Somos las perras, las moronas y las feas.